Amigo músico, aficionado a la música, aficionado al buen sonido en todas partes, necesitas un altavoz diferente a las alternativas que he presentado de JBL y Bose S1 Pro. Te tengo la solución y te va a encantar. Tenemos el FreePlay, el nuevo sistema de Mackie. Lo vamos a ver a continuación y lo vamos a revisar profundamente. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar haciendo una revisión de este altavoz. En la parte superior vemos algo que me gusta mucho y es que estos botones son impermeables. Vamos a enseñar entonces el FreePlay Live. Tenemos acá el título del altavoz. Tenemos acá los volúmenes. Lo vamos a ensayar de forma práctica para que usted lo entienda. Acá entonces escogemos el canal. Hemos seleccionado el canal 1, donde le podemos aumentar a nuestro gusto. También lo podemos hacer con el canal 2. Seleccionamos el auxiliar, que ya lo voy a explicar. O si lo dejamos presionado para enlazar el Bluetooth. Tenemos dos ecualizaciones en la salida master, donde podemos escoger en vivo, que el sonido es plano, o music, que tiene unos refuerzos en los graves y en los agudos. Acá tenemos lo que sería el nivel de sonido de canal y también enciende y apaga cuando estamos cargando este altavoz. Tenemos que la reja es fina y recubre gran parte de la parte superior y frontal. Aquí al frente tenemos un altavoz de 6 pulgadas que no lo podemos ver. Aquí creo que ahí se ve más o menos. 6 pulgadas, reproduce graves a partir de los 60 Hz a menos 10 decibeles y de 77 a menos 3 decibeles. O sea que quiere decir que reproduce unos graves no tan profundos, pero sí con bastante cuerpo. Tenemos dos agudos, lo cual quiere decir que a diferencia de su competencia, el sonido es estéreo en este altavoz. La bobina es de 1 pulgada, al igual que los dos drivers, hechos con un sistema de polipropileno, ambos aquí. Aquí tenemos la salida de aire del desfogue. Cuando está sonando, siente uno salir el aire por acá. Es una sensación bien bacana, o bien bonita, como decimos acá en Colombia. Por este lado no tenemos nada. Por este otro no tenemos absolutamente nada. Vamos a revisar la parte trasera. Y aquí tenemos entonces, vamos a mirar el encendido y apagado. Entrada de XLR Combo TRS, quiere decir que podemos encontrar una entrada en línea, balanceada, o sea, pues quiere decir con 2 rayitas. Y aquí la salida tradicional de micrófono. Podemos conectar 2 micrófonos o instrumento o micrófono, como tú lo quieras. Este altavoz, como siempre, es de esperarse de Mackie y tiene entrada de alta impedancia. Aquí tenemos una entrada auxiliar en el cual lo utilizamos con Bluetooth o lo transformamos una vez conectemos esta entrada. No conectar con una sola mano. Y aquí tenemos una salida a un monitor de piso, ya sea autoamplificado o de otra marca. Desafortunadamente este altavoz no puede utilizarse como monitor de piso. Como podemos ver, su estado de forma es cuadrada, lo cual está enfocado hacia el FOH o hacia el público. Ok, aquí lo estamos revisando. Aquí en la parte superior tiene una asa de transporte, tiene un caucho aquí por debajo y es un poco cómoda para poderla transportar. ¿Cuánto pesa? Aproximadamente 8.8 kilos. Bastante práctica de transportar, me gusta mucho. Lo veo muy bueno para salir de paseo con ella o para ir a la calle a cantar. No soy músico, pero sí les estoy dando ideas. Tenemos aquí, ¿qué es esto? Esto es un accesorio que trae este altavoz para que utilices una base de micrófono para poderlo ubicar a una altura determinada para el público. ¿Qué no me gusta de este acople? Que depende de la estabilidad de la base. Se recomienda que la base de micrófono sea estable. Este sistema cuenta con su respectivo cargador, que viene incluido. Aproximadamente 2 horas y media se demora para cargarlo en su totalidad. Vamos a utilizar la aplicación FreePlay Connect, lo cual es muy mejorable, todo hay que decirlo. Bueno, me estoy conectando desde la aplicación desde un teléfono móvil y también presenta algunos problemas de lentitud para conectarse o no se conecta. Entonces, a iniciar el capítulo de lo que sería la aplicación Bluetooth,
Este sería el recuadro que por fin logré entrar. Es un poco difícil esta aplicación de utilizar, pero primero hay que conectar el altavoz. Lo bueno que me gusta es que cuando estoy seleccionando el canal, automáticamente el LED del canal enciende mientras que yo hago el desplazamiento. Y mire, por ejemplo, lo que pasa con el 2. Excelente. Y con el canal de Bluetooth, lo vamos a ver acá ahora. Obsérvese cómo cambia. Y el master volumen también cambia, para que usted se entere pues cómo está trabajando este equipo. Otra cosa muy positiva es que cada canal tiene su ecualización. Y aquí lo podemos modificar, colocarle más graves. Se deja trabajar bastante fácil. Y aquí podemos determinar qué tan buen reverb debe tener ese canal. Vamos a ecualizarlo, este canal, el 1, para enseguida cuando hagamos la prueba por el micrófono, ¿ok? Vamos entonces a seguir más opciones. Acá, por ejemplo, la opción Bluetooth, si deseamos que se conecte una vez esté activado, vamos a colocarlo en on. Aquí vamos a activar el reverb, escogemos el modo, mire cómo cambia, qué chévere. Memoria. Acá podemos almacenar varios presets que nos gusten. Y aquí en acerca de tenemos entonces información de interés. Puedes utilizar la aplicación para conectar otro FreePlay. Estamos haciendo la revisión del FreePlay Live. A continuación vamos a hacer unas mediciones en Smart para tú como ingeniero, si este altavoz pasa las más exigentes pruebas. Y también vamos a dar una muestra de música para que tú oigas, ojalá te pongas unos buenos audífonos para que percibas más o menos la calidad. Esto se hace con el fin de que si no puedes ir al almacén, puedas simular más o menos cómo se oiría este altavoz estando frente a tus oídos o frente a ti, como si te lo estuvieran enseñando. Estamos haciendo mediciones de este dispositivo. Nos tocó entrarnos porque se largó el agua. Entonces trato como de hacerlo a la menor cantidad de nivel que pueda. La medición que hice tomando el micrófono hacia el lado derecho con respecto al altavoz de alta frecuencia que está al lado derecho. Y nos da una medición que se va atenuando a medida que se va acercando a la máxima expresión de la frecuencia, que son 20 kHz. Como podemos observar acá, a medida que se va acercando al centro, se van perdiendo frecuencias altas y la fase se va aplanando. Vemos entonces acá que hay una pérdida de altas frecuencias y aquí la fase es igual a la derecha. ¿Qué puedo concluir al medir este altavoz? Que es un altavoz que su altavoz, valga la redundancia, de 6 pulgadas en la mitad es mucho más eficiente que sus drivers. Esperamos que en una futura revisión, que creo que ya llegó, que es con el Mackie Tom de 8 pulgadas, el Mackie Tom Go, se corrijan estas dificultades que presenta este altavoz, que las altas frecuencias no resaltan tanto como se espera, lo cual es importante que usted ecualice este altavoz, los agudos, para que compense estas altas frecuencias que le hace falta. Es un altavoz pues que empieza a trabajar aproximadamente como lo dice en sus especificaciones. Concluyo de que este altavoz es mejor que lo dejes en Music, ya que tiene mejor extensión de graves y más extensión de agudos. De resto permanece igual. Queda más plano en Music que en Live, curiosamente. Este FreePlay esperamos que Mackie desarrolle un sistema en el cual no haya tanto filtrado peine acá en la mitad, aunque pues no creo que este sea el caso, ya que estos drivers apuntan 90 grados en dirección, pues por así decirlo, contraria. Aún así la respuesta de frecuencia me parece decente. En Music es más plano que en Live y vamos a continuar con más pruebas. En el canal 1 tenemos conectados el micrófono que acabamos de mostrar. Bueno, tenemos acá entonces el altavoz FreePlay Live
En este momento podemos oír y percibir que el sonido que sale de este altavoz es bastante bueno. Los medios se escuchan con contundencia en cualquier tipo de rama y rango de medios. Los graves profundos a la hora de reproducir música ahorita los van a analizar, pero en la voz sí le hace falta un poco de brillo y definición, más agudos, pero esto se puede lograr gracias al ecualizador, hay que subirle bastante. El reverb se escucha decente, con profundidad, y lo bueno es que este sistema, este altavoz con su aplicación, puedes enviarle a cada uno de los canales la cantidad de reverb que necesita para darle profundidad a la mezcla. La voz se escucha bastante bien, así a palabra hablada creo que alcanza para un lugar donde hay 60 personas, y música para una fiesta creo que unas 30 personas sería perfecto para este altavoz. Conocí la mujer perfecta. Las mismas cosas que tu amiga ya te contó. Ma, no te voy a negar, si nos besamos. Tu cuerpo es casi yo. Dos islas que se buscan entre la niebla de la sol. Vamos a romper ese coco. Yeah, yeah, oh. Dicen que ando dormido pronunciando tu nombre. And the first time you touched me, and after all this time, you're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come. We knew we'd get there someday. They said, Conclusiones. Este altavoz es una alternativa que yo no conocía hace algunos meses, ya que yo clasificaba el Bose S1 Pro y el JBL EO1 Compact para hacer diversas actividades. Este altavoz suena más fuerte que estos dos que he evaluado y tiene una ventaja muy grande, que es el estéreo a través de sus dos altavoces. Suena más fuerte, pero ¿qué sucede cuando subes mucho el volumen? Empieza a sonar un poco distorsionado. No distorsión, por así decirlo, que suene con defecto, sino que pierde la linealidad de la música. Los medios sobresalen bastante, lo que hace que los agudos se pierdan un poco. La sensación estéreo de este altavoz tienes que sentirla estando al frente, a línea de vista, con el frente del altavoz, lo cual solo las personas que estén en la primera fila podrán percibir esta sensación. Esto inclusive, a pesar de que no sientas esta sensación estéreo, percibes un volumen muy alto debido a que tiene tres altavoces, uno de graves y medios y otros dos de agudos. La claridad de sonido a niveles bajos es buena. Me sorprendió muchísimo la respuesta de graves y el cuerpo con que puede sonar las voces si no haces filtro pasa alto o no le atenúan los graves. Otra cosa que se me olvida decir es que la batería es de aproximadamente 3700 miliamperios. Es un poco pequeña, pero rinde bastante. El fabricante asegura que son 15 horas de funcionamiento, para que lo tengas en cuenta. Esto sí, a un volumen moderado. Desafortunadamente, cuando se usa volúmenes muy altos, la duración máximo 6-7 horas aproximadamente. Pero como aliciente suena más fuerte que su competencia. En calidad de sonido, obviamente sí lo supera JBL y la S1 Pro, pero en SPL máximo son 115 decibeles para que los tenga en cuenta, y potencia, que no es importante, 150 watts pico y 75 RMS, según especificaciones del fabricante. Tengo un congreso en Cartagena, quiero que tú lo desarrolles todo. Producción, registro, parrilla, fiesta de clausura, quiero todo lo mejor. Tengo un presupuesto de 200 millones de contado. Voy a hacer un evento buenísimo allá en Cartagena. Necesito que tú me ayudes con todo, que me consigas todo. Yo veré que salga excelente. Hay 160 millones de contado. Bueno, ¿ustedes qué esperan? Ya les di pizza, yo no sé qué más quieren. Bueno, como te venía diciendo, tengo un congreso en Cartagena y necesito que quede espectacular. Necesito registro,
parrilla, producción, fiesta de clausura y necesito la mejor orquesta. Tengo 100 millones de pesos. Eso sí, a 30 días. Si esta es mi fiesta, que vengan a la fiesta. Y si esta es mi fiesta, que vengan a la fiesta. Aló, oficina de representaciones artísticas. Necesito la orquesta más completa que tengas. Eso sí, la mejor. Orquesta. Somos 14 músicos. Viejo, colabórame con precio, por favor. Tenemos que pagar el sitio del evento, la producción, la logística, parrilla, alimentos y bebidas, absolutamente todo, y no tenemos presupuesto. Pues, tocará. Tengo solo 6 millones de pesos a 60 días. ¿Cómo? La misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar y la carcajada de otra madrugada. Muy llamativos estos in-ears, ¿cierto? Bueno, les voy a hacer un video espectacular de estos in-ears para músicos, ingenieros de sonido, técnicos de sonido, audiófilos. Yo sé que te van a encantar, así que suscríbete a mi canal.